Las ventas son una industria que puede ser o la más grata o la más ingrata del mundo. Si tú eres un vendedor que no es de alto rendimiento, tu vida va a ser una cosa muy fea. Y de verdad, lo he visto aquí y en China. Pero si tú eres un vendedor de alto rendimiento, vas a tener una vida extraordinaria por arriba de los estándares de la mayor parte del mundo y vas a disfrutar la vida, pues es una chinga. Si no estás dispuesto a la chinga, ni le metas. Si estás dispuesto a la chinga, ten paciencia y sé un espartano, sé disciplinado. Estábamos hablando de eso, trabaja varias áreas de tu vida, pero sé disciplinado. ¿Con qué calidad moral tú puedes reclamarle a tu asesor que no llegó oportunamente una guardia cuando ellos en la junta ordinaria matutina que tienen todos los días llegas 10 minutos tarde? O sea, tú como gerente tienes que llegar media hora antes. Sí. Tienes que preparar la reunión, tienes que enfocar con mucha claridad el seguimiento de un día anterior que tuviste con cada uno de ellos, porque de lo contrario, yo estoy convencido que la integridad va y el liderazgo va de la mano de tener una hoja impecable. Soy Jorge Flores y en este podcast recabaremos experiencias, aprendizajes, información importante sobre el mundo de real estate. Esto es Florecer Inmobiliario. Hola amigas y amigos, bienvenidos a su podcast Florecer Inmobiliario. Hoy estoy con una persona que yo en lo personal aprecio muchísimo y de quien además reconozco su gran experiencia que tiene dentro del área de la comercialización. Él es mi buen amigo Carlos Andrade. Carlos Andrade, después de que hemos transitado en el último par de años, hemos ahí cruzado algunas cosas conjuntamente, pues hoy estamos ya formalmente sentados en una charla, situación que por supuesto te agradezco mucho, mi buen Carlos. Un placer, Jorge. De hecho, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, antes que nada, y también muchísimas gracias por la introducción. De hecho, nos conocimos en un foro similar, ¿no? ¿Sí? Grabando un podcast hace como 3 años, a distancia. Me acuerdo que a distancia, sí. Carlos, para contextualizar un poco, él ha sido director de comercialización de desarrollos inmobiliarios aquí en Mérida. Y como saben, pues Mérida pues, es un boom inmobiliario y como consecuencia de ello, pues la expertise que él tiene pues es probada y por eso consideré que podría darnos aportes importantes, y el tema que vamos a abordar el día de hoy es cómo se puede crear desde la gerencia de ventas o la gerente de la comercialización un equipo que sea verdaderamente importante y de alto valor. Y para esto quiero que me comentes, mi buen Carlos, ¿cómo iniciaste en el mundo real estate? Sí, explícame. Bueno, mira, es muy curioso esa pregunta porque lo voy a resumir lo mejor posible. Yo inicio en bienes raíces, Jorge, a mis 19 años, 18, 19 años, estudiando la licenciatura. De hecho, mientras estaba en la carrera, compartí el trabajo con la universidad. Y yo inicio, me acuerdo bien, un amigo de la familia era socio de una desarrolladora que hacía casas y me invitan a ser asesor inmobiliario. Y estuve ahí 4 años, como 3 años y medio. Tuve la oportunidad de... Joven, muy joven. Sí, me inicié bien chamaco. Sí. Y la verdad es que estuve ahí como asesor, tuve la oportunidad de comercializar como más de 100 casas en esa época. Y eso me ayudó mucho a empezar a tener las tablas como asesor, sin ser muy consciente de ello, la verdad, porque estaba muy chico. La neta estaba muy joven. Y ya, ahí la verdad observé varias cosas que no me gustaban. Fíjate, yo siempre he sido alguien que observa mucho lo que no le gusta de las cosas, pero no como para juzgarlo, sino como que se cuestiona, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? En un mundo ideal, ¿qué haría yo si yo pudiera tomar las decisiones, no? Y vi muchas cosas en el ambiente, en la actitud, en el manejo, en la motivación, que no me gustaban, pero nada más lo observaba, ¿no? Yo seguía haciendo mi labor. Estuve 3 años y medio en la industria, luego me fui un ratito en la industria de seguros, bueno, no un ratito, un ratote, estuve como 5 años en la industria de seguros. Sí. Que es una bonita industria. Es también, una muy bonita industria. En algún momento pensé que me iba a quedar en esa industria, para serte honesto, pero hice varios viajes personales al extranjero, me fui a hacer voluntariados, me quedé sin un quinto. Sí. O sea, de verdad, me quedé sin un quinto, regresé acá sin coche, sin dinero, sin nada. Gracias al apoyo de mi familia y de algunos amigos, me surgió una oportunidad y regreso a bienes raíces hace aproximadamente ya 5 años. A Mérida. Sí, aquí en Mérida. Me invita un buen amigo a dirigir un proyecto.
que es el proyecto. Cuando nos conocimos yo estaba en ese proyecto, Jorge, el de Próxima. Sí, Próxima Desarrollos, claro. Y hace 5 años me invitan a ser el director comercial de la desarrolladora y yo llevaba como 6 años fuera de la industria, cabrón. Entonces sí fue un reto, porque era un mundo que yo había soltado al 100 y cambiar el perfil de asesor a director, a gerenciar equipos y crearlos. Que yo creo que es parte de la médula, de la sustancia que podemos hablar ahorita, porque esa transición no siempre encaja perfectamente, ¿no? No. Y ahorita ya me lo vas a platicar tú. No siempre encaja. De hecho, es un tema de perfiles y lo he observado mucho. De hecho, antes de entrar a Próxima, en el Inter, en la parte de seguros, yo tuve la oportunidad de estar de gerente comercial en promotorías, en 2 promotorías distintas, y observé mucho cómo hay una distinción muy clara entre gente que es muy buena vendiendo, como lobos solitarios. Como lobos solitarios. Y son buenísimos, de verdad, y generan muchísimo dinero y generan muchísimo valor a muchas familias que invierten su parte de su patrimonio en activos que van creciendo su valor con el paso del tiempo. Claro. Pero también hay perfiles de gente que no son lobos solitarios, son gente que le gusta crear y trabajar en manadas. Claro. Y ahí es donde te vas dando cuenta del perfil de quién puede tirar a ser un gran gerente o director comercial y quién es un excelente asesor y nunca lo debes mover de allá. Fíjate que como desarrollador inmobiliario cometemos el error de que vemos a un buen asesor, vemos que está apuntalando muy bien en las ventas, está generando muy buenos resultados, está generando rentabilidad del negocio, está actuando de conformidad con los índices y los parámetros que tienen. Y no sé, y no entiendo, y me gustaría que me ayudaras a responder, mi buen Carlos, ¿por qué lo queremos de ahí brincar a la gerencia comercial? Si la naturaleza es diferente, si las condiciones son diferentes, las circunstancias son distintas, ¿por qué ocurrirá eso? ¿A qué le atribuyes? Pues yo creo que muchas veces es un tema de falta de especialización en la industria, en el ramo de las ventas y en general de todo lo que se dedica a lo comercial. ¿A qué me refiero? Creo que falta mucha estandarización y profesionalización con respecto a qué debe hacer un gerente, qué debe hacer un director comercial y qué debe hacer un asesor. Muchas veces está muy al aire libre, es un poco ambiguo, ya sabes lo que debe hacer cada uno de ellos. Y la verdad es que el nombre lo lleva implícitamente. El asesor debe asesorar y cerrar ventas. El gerente debe gerenciar su negocio para que dé resultados y se optimice. Y el director debe estar dirigiendo la orquesta y creando las estrategias para que se ejecuten y se llegue al resultado. Ahora bien, si tú tienes claro lo que debe hacer cada puesto, desde ahí puedes hacer una lista de actividades claves y la medición a cada actividad para llegar a cada resultado dependiendo del puesto. Y cuando tú tienes este listado de actividades, es cuando te puedes sentar, por ejemplo, con Jorge, por ejemplo, si fueras tú, y ver qué aptitudes tiene Jorge y ver en cuáles de estos roles encaja más para realmente perfilarlos allá. Porque como bien dices, yo no dudo que hay un gran asesor que sí tiene perfil para gerente o director. Sí. Pero también es un hecho, y lo he visto y lo he vivido a lo largo de más de ahora 14 años en ventas, ya, que hay gente que es excelente vendedora, pero no tiene cero perfil de gerente o director. ¿No? ¿Sí? O sea, nomás no. ¿Me explico? Totalmente. Creo que falta esa parte de trabajo más profundo en ese aspecto. Y fíjate que en el área ya, y por supuesto ahí coincido contigo, en el área de la gerencia comercial yo creo que es importante también saberlo. También hay muchas indefiniciones en las gerencias comerciales porque muchos gerentes delegan muchas situaciones que deberían ellos de asumir y muchas situaciones que asumen y deberían de delegar. Sí. ¿Qué ocurre ahí en esa parte? Mira, yo creo que también es un tema de perfil. Mira, el gerente no tiene que ser amigo de los asesores, hay que empezar por allá. Número uno, a ver, esa parte es clave. No tiene que ser amigo, tiene que ser alguien que te rete a que te lleve una mejor versión. Y a veces el hecho de ser amigo de alguien nos evita o como que crea una barrera que no nos permite confrontar a los asesores de manera correcta para su bien y crecimiento dentro de su profesión. Y no me refiero a ser un jefe, me refiero a ser un líder. Un líder lo que busca, y ahorita haciendo la analogía, ahorita te estaba comentando hace rato fuera de cámara que estoy dirigiendo equipos de fútbol. Sí. El hecho de sacar lo mejor de un futbolista o de un asesor es muy similar. Muchas veces sí tienes que animarlo, muchas veces sí tienes que subirle el ánimo, pero muchas veces lo tienes que ir a confrontar. Por supuesto. Y eso a veces es rudo, y eso a veces no es cómodo, y eso a veces te deja a ti como el malo de la película, pero si tú en la conciencia detrás de ese acto tienes claro que es por el bien de hacer crecer a alguien que se está estancando, porque pues realmente uno llega hasta donde le permite su contexto, sus límites, sus creencias, y muchas veces tu chamba como gerente es sacarte de ese lugar y expandir tu caja de creencias para que llegues a otros niveles, pero para eso hay que confrontar y tiene que haber fricción, y muchas veces no nos atrevemos a hacerlo. Y también otro tema que he observado, Jorge, es que
por ejemplo, a mí me ha pasado, cuando yo en mi vida no soy congruente y no estoy alineado, no me siento con esa autoridad de ser firme y ser real cuando vas a confrontar. Pero Por si tú dentro de supuesto. tu vida real, y creo que también lo estábamos hablando, profesionalmente, emocionalmente, económicamente, moralmente, te sientes bien, te sientes pleno, puedes ir a confrontar a alguien con la tranquilidad y paz interna Con toda la de que libertad, estás siendo ¿no? congruente, exacto. Sí, ahorita platicábamos previamente de que parte del liderazgo va de la mano de la integridad que uno tiene que tener. Yo lo he platicado con algunos colaboradores míos que son directores, uno de ellos que es mi proyecto, otro que es mi gerente, que a veces llegan tarde. Yo les digo, a ver, esos mínimos detalles, créanme lo que la postre, ¿con qué calidad moral tú puedes reclamarle a tu asesor que no llegó oportunamente a una guardia cuando ellos en la junta ordinaria matutina que tienen todos los días, Llegan tarde. llegas 10 minutos tarde? O sea, tú como gerente tienes que llegar media hora antes. Sí. Tienes que preparar la reunión, tienes que enfocar con mucha claridad el seguimiento de un día anterior que tuviste con cada uno de ellos, porque de lo contrario, yo estoy convencido que la integridad va y el liderazgo va de la mano de tener una hoja impecable. Y ahí es donde tienes que trabajar. Y yo creo que el parte del liderazgo no solamente es el tema del conocimiento, de que uno va a saber más de los demás, sino va implícito ese tipo de cosas que a veces son invisibles, como tú lo decías, el asunto de tener una ecuanimidad emocional, espiritual, el tener incluso la salud y condición física, lo platicamos ahorita, es un tema hasta cierto grado de liderazgo también, Sí. pues, ¿no? Al final, algo que a mí en lo personal me ha servido y es algo que yo observé de antiguo. Yo tuve algunos jefes en mi vida, ¿sabes? O sea, o gente que era mi gerente o mi director, tanto en el tema de la desarrolladora cuando fui asesor y luego en el tema de la industria de seguros también estuve siempre en un tema comercial. Tuve líderes, tuve jefes. Te interrumpo, ¿no? En la industria de seguros pues dicen que son las mejores capacitaciones en términos de técnicas de venta, ¿no? No, de hecho, qué bueno que tocas ese tema. De hecho, hasta el día de hoy, yo he tropicalizado una metodología que se llama KBI, Kinder Brothers International, y la he tropicalizado al tema de bienes raíces. Y es algo que aprendí hace como 7 años en seguros y lo sigo usando hasta el día de hoy. Porque sí, te confirmo, o sea, en seguros sí hay una metodología que te dice paso a paso cómo ir de punto A a punto Z para hacer un cierre en el 1 a 1. ¿no? Y retomando el punto que te comentaba con respecto a los líderes o jefes que he llegado a tener, los mejores jefes, de hecho hay uno que recuerdo muy bien, güey, que fue en AXA Seguros. Se llama Manuel Capetillo. Si ve esto, Manuel, un saludo, te mando un fuerte abrazo. Es alguien que a mí en lo personal me inspiró mucho. Y eso creo que tiene que ser un líder. Inspirar Sí, a su totalmente. gente. Ajá. O sea, que aspiren en ciertas áreas, porque nadie es Dios, güey, ni monedita de oro para que todos quieran ser como tú, no. Pues no fregues, ¿no? Totalmente. Pero que sí inspira a sus líderes que quieran llegar a ciertas áreas de su vida, a ese nivel de transmisión de comunicación, a esa integridad de ser humano o a esos objetivos, o sea, que inspires en alguna área. Porque cuando tú inspiras, la gente te escucha. Totalmente. Si tú no inspiras, no te escuchan. Entonces es como tirar perlas a los cerdos, como decía la Biblia, y no sirve nada, güey. O sea, ¿qué va a hacer un cerdo con una perla? Sí, sí. A los Claro. cerdos tíralos al lodo, güey, básicamente. Sí. Entonces, lo primero es que tú tienes que ser un ser humano que inspire. Si no eres un ser humano que inspire, nunca vas a poder ser eficiente ni eficaz en un área de autoridad o de liderazgo, porque tu comunicación va a llegar a oídos sordos. Y entonces creo que ahí estamos perdidos de entrada. Totalmente, ¿no? Está mermado. Y bueno, ya como gerente que tú ya fuiste, ¿cuáles fueron tus mayores complicaciones que tuviste? Al momento de que, porque en tu caso, ahorita decíamos que a veces no necesariamente es lo mejor transicionar de asesor a gerente y luego de gerente a director. ¿Cuáles fueron los recovecos o las mayores lecciones aprendidas que tuviste en esa transición? Mira, una de las mayores lecciones aprendidas que tuve fue eso que te decía, no confundir la amistad o el amiguismo con el hecho de buscar sacar el máximo provecho o el potencial de un ser humano como asesor o como vendedor, ¿no? Muchas veces cometí el error por no herir susceptibilidades. Yo honestamente no soy una persona que tenga un carácter de capataz natural, o sea, no me sale naturalmente.
es algo que tengo que forzarme a hacer cuando es necesario. Sí. Esa es la realidad. Porque yo conozco a gente que de verdad son capataces natos, güey. O Sí, sea, naturales. pues, o sea, les sale, güey, lo disfrutan y está bien, es necesario en algunos Porque aspectos. en el área de ventas, yo creo que el asumir esa figura es necesaria. Es pues, a necesaria, veces, ¿no? es necesaria para que se mantenga cierto control. Sí, ¿sabes? porque el relajamiento también de los asesores, eso también se nota Y- en muchos equipos de venta. Y el ser humano tiende al status quo de manera natural. Sí, es, cierto. es una trampa de la mente que vamos a tener que lidiar con ella toda la vida. Entonces, es necesario para crear esa incomodidad que te saca a actuar, ya sabes, y buscar esos objetivos que necesitas como persona y la organización también. Entonces, uno de esos primeros retos fue eso, que yo sí lograba, creo yo, transmitir e inspirar a mi equipo, pero no lograba empujarlos e incomodarlos a un punto que ya no ese extra, ¿me explico? O sea, y lo he observado que hay mucha gente que yo capacité y hoy por hoy hago esa retro y la veo, de cómo gente que se fue a otro contexto donde realmente sí lo exprimían, si lo quieres ver mal, más, y crecieron un chingo más. Y me da Sí. mucho gusto. Y fue una retro que yo me llevé. Sí, claro. No sé si me sigues. Entonces, ese fue el primer reto. Sí hay que estar dispuestos a pagar ese precio. Hay que estar dispuestos, Jorge, a ser ese policía bueno, pero también policía malo, cabrón. O sea, ese es el primer reto que yo vi, porque a mí de manera natural el policía malo me cuesta, güey. O sea, Sí, es- por supuesto. Es algo que me cuesta. ¿no? Cuesta, y no solamente económicamente, sino energéticamente cuesta, Sí. y además cuesta, a veces cuesta más. Sí, sí, ¿No? es un poco desgastante, es agotador, pero es agotador antes de hacerlo. Después de que lo haces, la neta, es más es una plática interna que tú tienes Y contigo por ejemplo, mismo. ya ahorita, ya con tu experiencia y que transitaste por esas lecciones aprendidas que señalaste, ¿cuáles estrategias de coacheo tú podrías recomendar a quien quiera aspirar o Sí. quien ya es un gerente comercial ya de un tema inmobiliario? Sí, mira, lo primero que tiene que hacer alguien que aspira a ser un gerente comercial, Exitoso. exitoso, porque eso es importante. Sí. O sea, yo lo primero que te diría es que si no estás dispuesto a ser un gerente comercial exitoso, no seas gerente, quédate como asesor. Esa es mi primera Sí, recomendación. perfectamente. O sea, que de verdad, quédate como asesor, paga los precios de asesor y deja la gerencia para gente que tiene esa vocación. Yo de manera natural creo y siento y vibro, de hecho estoy convencido de que naturalmente uno de los dones, y más que don, algo que me llena es inspirar a la gente y compartir conocimiento, y no por reconocimiento, sino porque cuando no lo hago mucho tiempo, Jorge, sí siento que se va creando como un vacío dentro de mí. Y cuando lo hago de manera constante me siento más pleno y más lleno. Si lo quieres ver así, es hasta egoísta, pero me hace bien a mí. Pero yo creo claro. que así como yo, hay gente con esta vocación, ¿me explico? Y hay gente que no tiene esta vocación de manera natural. Entonces, cuestiónate si ¿por qué lo quieres hacer? ¿No? Es lo primero que te diría, ¿por qué quieres ser gerente? Es por un tema de reconocimiento nada más, y no está mal, no te digo que esté mal. Sí, no, no, Simplemente ten claro cuál es el motivo o el por qué que te está moviendo a hacer lo que te está moviendo. Cuestiónate si ese motivo es lo suficientemente grande para estar dispuesto a pagar los precios, y si lo piensas bien y dices estás dispuesto a pagar los precios, métele con todo. Y una vez que tienes claro el por qué, y una vez que tienes claro que ese por qué es lo suficientemente grande para pagar todos esos precios que estamos hablando de ser el policía malo, estar pagando los precios energéticos, Sí. estar detrás de ellos, entender que ya no eres asesor, porque también otro problema que tienen los gerentes es que quieren seguir vendiendo, güey. Y no te digo que esté mal, pero ya no es tu prioridad, ya no es tu prioridad vender. Yo ahorita te lo decía, que a veces también el no tener claro el rol del gerente comercial es una confusión que en los equipos de venta yo lo veo. Porque hay una frontera invisible en donde hasta dónde debes de dejar tú de coachar y ayudar a tu asesor, y hasta dónde tienes también que dejarlo que vaya creciendo por sí solo. Sí, ¿no? sí, y ahí no hay, es como ser papás, ¿no? No hay un manual perfecto No hay un manual que te perfecto, diga hasta qué dónde buen sí, ejemplo. hasta dónde sí, hasta dónde no. Muchas veces los asesores, tú como gerente, hay dos tipos de gerente, bueno, hay varios tipos de gerente. Hay el gerente formador y el gerente que solo dirige, ¿no? Direccional. Cuando eres un gerente formador, que ha sido mi caso, en la mayoría de las veces que he tenido el privilegio de ser gerente, he sido formador. ¿A qué me refiero? Yo agarro equipos de cero, los capacito, los entreno, los guío, los sigo y estoy con ellos, ¿no? De 0 a 100, si lo quieres ver así. Hay gerentes que son más de que entran a equipos ya hechos y pues están gerenciando el negocio, ¿no? Valga la redundancia. Cuando tú vas a ser un gerente formador, pues realmente tienes que entender que tú ya te debes, o sea, tu negocio ya no son tus clientes son tus asesores. A eso iba.
Entonces, cuando tú cambias el chip y dejas de ver a tu cliente como el posible prospecto y ves a tu cliente como el asesor, cambia todo el juego y la dinámica interna. No sé si me explico. Sí. Y ese chip, el tenerlo claro, pues es un proceso también, ¿no? Digo, es un Sí. proceso de maduración que se tiene que estar Sí. agotando. Y ahorita que tú hablas del proceso de formación, tú en tu experiencia, ¿cuáles son las sugerencias que pudieras dar para... ¿Qué capacitaciones crees que son las más adecuadas al momento que se inicia en el tránsito? ¿Hay una metodología para los asesores inmobiliarios? Sí, para los asesores, de hecho, si algo sobra es N cantidad de metodologías. Yo lo que veo y he observado, y lo comento ahorita, y lo he observado en la mayoría de las desarrolladoras, es que, de hecho, hay un gran área de oportunidad, pero gigantesca, que es, creo que el tema de las ventas es un tema estratégico a nivel organización y muchas empresas cometen el error desde mi punto de vista de ver las ventas como que, traigo un mago y que ese mago saque su varita y que haga así y que las ventas empiecen a dar. Yo creo que hay que invertir eso y que la empresa debe encontrar una metodología a la cual se apegue y se alinee la cultura de la empresa, porque de verdad, Jorge, metodologías hay N cantidad. O sea, la de Jordan Belfort, la de... yo he tomado cursos como de 5 o 6 metodologías distintas. Sí, y a lo mejor todas son buenas, pero tienen que ver mucho con la cultura que tú dices, ¿no? Yo creo que el tema de las ventas debe ir con la cultura de la organización. Y como yo aprendí una vez, una empresa pequeña tiene una gran ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? La cultura de la organización son los fundadores del negocio. Porque como el fundador sigue ahí y son, pocos empleados aún o colaboradores, pues... ¿Quién dicta cómo se mueve esa empresa? El fundador es el que pone todo el talante, la pasión, y muchas veces la empresa se mueve afín a cómo es el fundador, y esa es la cultura. Claro. Entonces, ese fundador es el que debe establecer cómo se va a vender, cuál va a ser esa metodología, y encontrar un cabrón que tenga perfil de dirigir equipos, de ver a su cliente como su asesor, que diga, oye, esta es la metodología que vamos a utilizar en esta empresa, vuélvete el más chingón en ella y replícala con todos los demás. De verdad, Jorge, yo creo que hablar de metodologías sería redundar. Hay N cantidad. Sí, claro. Métete, o sea, tienes que ser un apasionado de esto. Por supuesto. O sea, yo en algún momento, cuando no tenía ni qué comer, me volví un obsesivo de esto. Me apasionó el tema. Te metiste con toda la literatura. No, creo que tú, bueno, no lo entenderás. No hay mayor motivador que la necesidad. Claro. Completamente de acuerdo. Cuando estás muy necesitado te motivas. Completamente de acuerdo. Y te puedo decir que hay unas metodologías que deseché, no porque fueran malas, no se alineaban conmigo. Y hay unas que las entendí más y le metí con todo. Al final, yo creo que es que desde la cultura organizacional se casen con una metodología de ventas. Esta metodología puede ir evolucionando con el paso del tiempo, el mundo no es estático. Sí. Y que tengas un rol, un güey que se dedique a impregnar esta metodología de venta en toda la organización. Y al final eso hace el director. Sí. Y impregna gerentes y los gerentes a sus equipos y se vuelve una pirámide. Al final, todas las organizaciones y en la economía global son pirámides. Que antes de pasar al tema de la dirección, estoy en la etapa ya de la gerencia, porque aquí yo creo que mucha parte de la comunidad que nos ve están en esa parte de la gerencia. ¿Cómo reclutabas? ¿Cómo reclutas? ¿O qué estrategias utilizas tú para tratar de tener la mayor tasa de porcentaje de buenos asesores? Mira, esto es una realidad. Los mejores asesores que he tenido han sido recomendados de otros asesores que yo formé en su momento. Ok. O sea, lo más complicado es tu generación cero. Si eres un gerente que está apenas arrancando, o sea, y vas a tener tu primera camada de asesores inmobiliarios o en la industria en la que estés, pero ahorita estamos en un tema inmobiliario, la clave es tu primera camada. ¿De dónde lo vas a sacar? Que pueden ser conocidos, pueden ser amigos, pueden ser asesores que conoces de otros lados, pero que confían mucho en ti, te los jalas. Esa es la realidad. Sí, en la primera camada. Exactamente, que empieces con una primera camada. ¿Yo qué hice? Yo como tuve en el Inter entre seguros y regresar a lo inmobiliario, estuve 3 meses en multinivel, 3 meses. Me fue muy bien, pero no me gustó la industria, a mí en lo particular. No, o sea, hay gente que le encanta y le va muy bien y le deseo lo mejor. A mí en lo particular no me gustó. Sí. Por lo tanto, no me quedé. Pero que sí hice relaciones. Claro. Con seres humanos. ¿Qué hice? Me jalé a 4 de esa industria, me jalé a 3 amigos personales, me jalé a 2 familiares, ¿me explico? Y me jalé a 2 conocidos de la industria. Les metiste de y ahí empezamos, por ejemplo, con 10. Y esos 10 invitaron a conocidos y, oye, y empezamos 14 y 15. Y de esos 15 me terminé quedando 6. Y de esos 6 me fueron recomendando con el paso del tiempo
Con Sí. el paso del tiempo, otros. Y también fui jalando de otros lados y que la pauta y que la recluta y que la madre. Sí, obviamente se hace, pero te puedo decir, de verdad, ahorita pensándolo en frío, los mejores asesores que he formado o fueron de mi primera camada o fueron recomendados de la primera camada o de los que fueron exitosos de camadas siguientes. Sí, de claro. ahí ha salido mi mejor recluta hasta el día de hoy, Jorge. Ok, fíjate que lo que ocurre aquí en esa parte es de que mucha gente dice, y precisamente ahorita veíamos unos futbolistas que pasaban por aquí, por lo general, ¿cuándo has visto un director técnico que recluta a futbolistas que están desempleados o que no son futbolistas? Por lo general, los buenos asesores están, en la mayoría de los casos, Sí. están activos, pues, Sí. y eso es parte de lo que yo retomo ahorita. Entonces, dentro de toda la gerencia comercial, que yo creo que a lo mejor nos estamos quedando un poco corto, ¿qué más podrías agregar Sí. en la gerencia comercial? ¿Qué recomendación podrías dar aquí a Mira, quienes escuchan? un gerente comercial tiene que tener muy claro cuáles son sus objetivos, pero más allá de los objetivos solo sirven para trazar un plan de acción para alcanzarlos. Ujú. Si tú eres alguien que inicia todas sus semanas, todos sus meses, todos sus años sin un plan de acción y solo tienes números en tu cabeza, pues créeme que tu mente jamás va a plantear estrategias concretas para hacerlo. ¿A qué me refiero? Si tú necesitas vender 10 casas, vamos a hablar al mes, tienes que plantear muy bien y hacer literalmente un diagrama de esas 10 ventas, de dónde voy a hacer, qué canales de venta tengo. Tengo mi equipo interno y mi equipo interno, ¿cómo vende? Prospecta, dónde prospecta, pautan, no pautan, exactamente. Y llegaron, o sea, si tú no tienes tus porcentajes de cierre, es decir, si tú tienes 100 prospectos, ¿cuántos vendes? Pues nunca vas a llegar a tus objetivos, realmente no tienes un plan de acción. Lo primero que tienen que hacer de verdad es como en los deportes, yo siempre hago analogías con béisbol. Porcentaje de bateo, cuántas veces tienes que pararte en el plato para intentar batear, Claro. quiénes son tus mejores bateadores para ordenar, o sea, por ejemplo, si tienes prospectos, si tienes leads, pues dale más leads a tus mejores cerradores, cabrón. O sea, porque al final tu negocio o a ti te miden por las ventas globales. Entonces sí tienes que trabajar al individuo, al ser humano de tus asesores, de tu equipo, pero también tienes que ser estratégico y armar 100%. y armar un plan que te permita a ti como persona, porque tú también eres un individuo y que tiene que llegar a sus objetivos, solo que no son individuales, sino son grupales, para llegar a hacerlo. O sea, sí tiene que haber un plan y una estrategia detrás de todo lo que hace. Y he visto que los mejores sí lo tienen, cabrón. Sí, por supuesto. Y es de los que he intentado aprender y tengo todavía muchas áreas de oportunidad, pero esos cabrones de verdad que tienen, oye, necesito 10 ventas, voy a vender 5 con el equipo interno, voy a vender 3 en activaciones, voy a vender 2 en expos y me explico, tienen un plan, cabrón. Completamente. Tienen de un acuerdo. plan. Y fíjate que y ya cuando brincas ya como gerente comercial, pues ya ahí sí tienes que tener ya un dominio, o por lo menos un conocimiento claro del tema del marketing digital. No, totalmente. Ya ahí sí ya tienes que, digo, como asesor se puede medio permitir porque tienes el coacheo de tu gerente, pues ya como gerente, pues ya formas parte de las estrategias que tú hablas ahorita y muchas de ellas, pues ya en los nuevos tiempos van en función de lo digital. Sí, de hecho, A fuercitas, pues. yo ya muchas veces ni hablo de esto porque para mí malamente ya es un tema que sí o sí hay que tener, ¿no? Sí. O sea, pero realmente, como bien dices, ese es un sesgo que yo tengo ya por familiaridad. Como ya estoy tan familiarizado con eso, pienso que todos, y no, veo No, que no. mucha gente, sobre todo de nuestra generación o más grandes que nosotros, Sí, sobre todo Jorge, más grande. están desfamiliarizados. Sí, no entienden este tema del marketing digital y es algo que de verdad estás muriendo lentamente o muy rápido si no te has metido a esto. Fíjate que a mí me ocurre de que yo tengo unos grandes asesores y que yo creo que me gustaría ver tu análisis. Yo tengo grandes asesores, tengo señoras, que son señoras que tienen una experiencia curricular increíblemente y que tienen buenos porcentajes de ventas. Sí. Pero al momento que quiero emigrarlas ya al CRM, hacer su seguimiento de Les cuesta. manera digital, híjole, realmente es un problema que les cuesta muchísimo trabajo porque, pues lógicamente ellas con su manual y con su cuadernito lo hacen eficazmente, pero ahí pues necesariamente pues tenemos que meterlas en el tema digital, ¿no? Sí, ahí en es- los CRMs, en los controles, todo eso. Tienen que tener, si los asesores, y me ha pasado lo mismo, y Sí te ha entiendo a lo que pasado. te refieres, claro, y yo creo que cualquier persona que tenga asesores de más de 40, 45 años en sus Sí. equipos, les pasa esto, es algo común. ¿Qué he observado? Y que muchos de ellos son valiosos, ¿eh? Muchos No, de ellos son muy son valiosos grandes que vendedores. sí, que tienen técnicas de ventas, que descifran las personalidades del cliente, que saben cómo llegarle, cómo cerrar. Porque realmente el asunto del seguimiento, el asunto de la prospectación, el asunto del cierre, son técnicas que eso se va dando conforme
que solamente el tiempo también te va dando. Sí. Pero ahí te interrumpí, adelante. No te preocupes. Yo algo que he observado es que estas personas, para empezar, para ellos es una complicación adicional meterles esto. Porque ellos han dado resultados y siguen dando resultados con el esquema tradicional, si lo quieres ver así. Y es como que llega un choque mental y dice como, ¿por qué voy a complicarme más la vida y perder el tiempo para hacer lo que yo quiero, para seguir vendiendo en algo que yo no le veo valor? Exacto. Y ahí está el tema, Jorge, que es nuestra responsabilidad de enseñarles cuál es el valor de hacer esto. ¿Cómo les va a ellos beneficiar directamente a sus bolsillos o a su cartera o a su tiempo a largo plazo? Si ellos no lo ven, no lo van a hacer. Claro. Y esa es la realidad. Y sí es posible, ¿no? Porque también ya los nuevos mecanismos cada vez se hace un poquito más eficiente, más sencillo, pero a veces es un asunto cultural. Pues. Es un asunto cultural y la verdad es que hay mil y N soluciones, no hay una perfecta. Precisamente ayer estaba leyendo en Twitter un debate, yo leo un chingo en Twitter, estaba leyendo un debate acerca de cómo deben ser los equipos, en gestión y manejo de equipos a nivel global, en cualquier industria, ya sea deportiva, empresarial, etc. Oye, ¿debe ser igualitaria o debe ser dependiendo tus resultados? Porque hay dos escuelas muy distintas. ¿Cuál es la igualitaria? Como el socialismo, ¿no? Todos son iguales y no hay ni una diferencia. A todos se les trata igual, des el resultado que des. Y hay una que es más con base a resultados. Oye, eso suena muy bonito en la teoría, está precioso, pero en el capitalismo y en el día a día y en la vida aplicada, los que me venden más tienen ciertos beneficios. Sí, ya sabes, ¿a qué voy? Que han hecho muchas empresas es, tú eres un gran asesor y no te adaptas mucho a eso, pues voy a contratar a un asistente que les va a ayudar con todas sus tareas y sus actividades a esos 2, 3 asesores que llegan a tal resultado. Caramba, qué interesante. ¿Me explico? O sea, y no es una solución, no es una panacea, es nada más salir de la caja y ver que hay que buscar soluciones, porque al final, ¿a quién es al que le interesa más que se refleje todo en el CRM? Pues al director tal vez. Claro. Entonces, el director con el presupuesto, ¿qué puede hacer para incentivar a que sí lo utilicen? Y al final, esa información le sirve más a la empresa. Por supuesto. Y a la empresa es la que tiene que venderle al asesor que le va a... O sea, que como la empresa va a ser más eficiente en su inversión de marketing gracias a la información y al data y a todo eso que tú entiendes, pues tú tienes que ver cómo hacerle para que sí se haga, güey. Ya sabes, entonces hay mil y un soluciones, nada más hay que salir de la caja a veces para ver cómo llegar a ella. Y bueno, ya por último, mi Carlos, ya para migrar ya la dirección, pues ya se supone que ya las organizaciones ya son más sólidas, son más consolidadas, ya tener varios equipos de trabajo, pues ya implica y se deduce de que ya son organizaciones más sólidas, pero ya las direcciones ya juegan otro rol diferente. Dame las características sustanciales de la dirección, que ya es un temita ahí medio interesante también. Sí, fíjate que ahí es... Digo, ya para cerrar esta cadena muy interesante que hemos tocado. El director es un estratega, yo lo veo como un general. El director literalmente, a mí me gusta mucho la historia, yo leo mucho de historia, sobre todo historia romana, y pues tú sabes que los romanos eran un pueblo eminentemente, o sea, su economía se basaba en la conquista de otros pueblos, para saquearlo y llenar sus arcas de oro, etc. Pero esos cabrones, para ser tan buenos, eran una sociedad militar, su negocio era militar. Así más o menos como los gringos ahorita, aunque no lo digan de manera analógicamente, sí. Pero sí, los romanos eran militares. O sea, de verdad, ¿a qué se dedicaban los romanos? Eran militares, güey. O sea, chingada, ese era su negocio. ¿Y qué tenían? Tenían grandes generales. Ellos formaban grandes generales que hacían una analogía, son directores. Oye, ¿y el general qué hacía? ¿Iba a primera fila y soltaba espadazos o flechazos y mataba gente? Normalmente no. Era muy raro el general que hacía eso. ¿Qué hacía el general? Se sentaba antes y veía, oye, queremos conquistar esta zona del mundo. ¿Dónde están las montañas? ¿Dónde están los ríos? ¿Dónde están asentados estos? ¿Por dónde nos pueden atacar? Hacían un mapeo general de la situación, exactamente, y hacían una campaña para conquistar eso, considerando tantas variables y llegar a punto A, y veían las partes externas y las internas. ¿A qué me refiero con externas? ¿Dónde están los ríos? ¿Dónde están las montañas? ¿Dónde están los pueblos bárbaros? ¿Por dónde me pueden atacar los flancos, el frente, las espaldas? Todas esas situaciones, ¿no? ¿Con quién puedo hacer alianzas? ¿Con quién están peleados? ¿Dónde me meto? Toda esa parte externa. No, y todo eso analógicamente en las organizaciones ocurre. Pues. Claro. Por eso tu analogía es buena. Claro, de hecho, exactamente eso iba a llegar. Y aparte de eso, tienes que analizar internamente con qué elementos cuentas. Oye, ¿quiénes van a ser mis tribunos militares que básicamente son como tus gerentes? Sí. ¿Quiénes son los mejores? ¿Cómo los voy a formar? ¿Cómo los voy a motivar? ¿Cómo los voy a espolear también? Y, o sea,
esa parte externa, interna y adicionalmente luego la ejecución, cabrón. Y luego adaptarte, porque tú haces un plan y jamás te va a salir al 100%. Yo siempre he dicho que un plan solo sirve ¿para qué? Para tener un inicio de ruta, para saber por dónde inicias y luego en el camino te vas a tener que adaptar, güey. Eso 100%. siempre. Nunca te va a salir el plan al 100%. Y de ahí tu capacidad para recalcular y reubicarte, ¿no? Entonces, aterrizando todo eso, la labor de un director es esta. No es irte a agarrar a machetazos, ni a espadazos, ni ponerte en primera fila. Tu labor es literalmente hacer un plan considerando todos los factores externos e internos que tienes para llegar al objetivo y hacer el plan y ejecutar ese plan y ver que se ejecute ese plan, mejor dicho, y tomar decisiones todo el tiempo para adaptarte, siempre considerando que tu objetivo es llegar a ese punto, ¿no? Esa es la labor del director. O sea, literalmente vienes ver quiénes son tus competidores, ver qué está pidiendo el mercado, ver hacia dónde quiere llegar realmente la empresa y ahora sí que con tus activos internos dentro de la organización, ver de qué manera los puedes eficientizar para llegar a ese punto lo antes posible. Y cuando estés ejecutando el plan, ver si funciona, si no funciona, qué es lo que más funciona, qué es lo que menos funciona y reorganizar ese plan sobre la marcha lo antes posible. Inmediato, sí. Sí, esa es la labor del director. Y además, pues ya estar de la mano ya de los dueños, ya de los corporativos, de los desarrolladores, de los grandes desarrolladores. Digo, ya para tener un director que son desarrolladores ya más sólidos. Sí. Y estar en la toma de decisiones estratégicas del negocio, ¿no? Claro. Entonces, en resumidas cuentas, esa es la labor del toda la director. cadena de asesor que pasamos por el tema de la gerencia, el asunto de la dirección, es complejo, pero es bonito y es apasionante. Así es. Así ha sido tu experiencia de vida en toda esta etapa. Sí, exactamente. He estado en todas las facetas. Creo que lo disfrutas. Tienes realmente, quien nos está escuchando, hay una energía aquí muy positiva que la transmites, mi buen Carlos, con una alta dosis de conocimiento. Y por eso es que creo que valió la pena esta charla. No, muchísimas gracias, Jorge. Y cuando quieras, la verdad es que yo estoy encantado. Hace rato que no grababa, esa es la realidad. Y me da gusto, la verdad, y te agradezco que hayas sido pues esa persona, ¿no? que me vuelva a poner ante una cámara. Después de no sé cuántos meses creo que no grababa. O sea, regularmente me invitan, pero estoy muy agradecido. Por cierto, tiene ya un podcast que se llama Legado Inmobiliario. Son bastantes episodios que se pueden ver en las plataformas sociales. Se los recomiendo porque así como la sustancia que el día de hoy nos está dejando, ahí viene de manera más dosificada, ¿no? Por lo general, mi buen Carlos, acostumbro a solicitarles y pedirles 3 recomendaciones. ¿Sí? Ahora te voy a pedir 3 recomendaciones. Una para ser un buen asesor, una para ser un buen gerente y una para ser un buen director. Perfecto. Te las voy a aprovechar para sacarte una de cada una. Perfecto. Para ser un buen asesor. ¿Qué recomendación darías? Para ser un buen asesor. Échale. Para ser un buen asesor tienes que ser una persona extremadamente disciplinada, cabrón. O sea, y eso es algo que cada vez me queda más claro, güey. O sea, tienes que ser un espartano de la disciplina y literalmente tener una resiliencia mental muy fuerte y estar dispuesto a pagar el precio. Yo siempre he dicho que vamos a hacer la analogía de asesor a vendedor, ¿no? No lo quiero limitar porque un asesor es mucho más que un vendedor, pero al final un asesor si no vende no come. Las ventas son una industria que puede ser o la más grata o la más ingrata del mundo. Si tú eres un vendedor que no es de alto rendimiento, tu vida va a ser una cosa muy fea. Y de verdad, lo he visto aquí y en China. Pero si tú eres un vendedor de alto rendimiento, vas a tener una vida extraordinaria por arriba de los estándares de la mayor parte del mundo y vas a disfrutar la vida, pues es una chinga. Si no estás dispuesto a la chinga, ni le metas. Si estás dispuesto a la chinga, ten paciencia y sé un espartano, sé disciplinado. Estábamos hablando de eso, trabaja varias áreas de tu vida, pero sé disciplinado. ¿Y a qué me refiero con disciplinado? Ten claro tus objetivos, ten claro que tienes que hacer 3 actividades claves. Prospectar, vender y cerrar. Se acabó. Si eres vendedor, no, o sea... Sí, no hay más. Tu trabajo, el 80-90% del tiempo es prospección o venta o cierre. No hay más. De verdad, no hay más. Se acabó. Si estás haciendo más, son pajas mentales y nunca vas a tener éxito como asesor. Como gerente, tener muy, muy, muy claro que tienes que ser esa persona que tu chamba es sacar el máximo potencial de los asesores. No es ser su amigo. O sea, amigos tienen fuera, güey. O sea, literalmente tu chamba es sacar el máximo potencial de la gente. Si no estás dispuesto a incomodar a la gente para exprimir su máximo potencial, créeme que no le estás haciendo un favor. Lo estás perjudicando a largo plazo por no tú estar dispuesto a pagar ese rol de ser el policía malo a veces. Entonces, si no estás dispuesto a pagar ese rol, a pagar ese precio y ser policía malo y que te vean feo tal vez un momento o que ya no seas su amigo, pues muy probablemente ese rol no es para ti. Y como director es literalmente tener
tienes que ser alguien que ve el Ay. mundo de una manera Sí, muy, sí. muy cabrona. Tu O sea, perspectiva tiene que ser periférica, ¿no? exactamente, tienes que tener visión periférica, tienes que tener mentalidad multidisciplinaria, tienes que ser alguien muy curioso, saber un poco de historia o de geografía o de varias cosas, porque el director tiene que ser muy creativo, cabrón, y tiene que ser muy decidido y tomar decisiones, cabrón. No puede ser alguien procrastinador. El director debe meditar y planear muy bien, pero cuando llega el momento de ejecutar, cabrón. O sea, entonces, y tiene que ser alguien que esté en constante capacitación y rodeándose de mucha gente más inteligente que ella. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes pláticas como director, a mí me pasaba, yo sacaba ideas muy buenas para mi estrategia platicando con gente más inteligente que yo. Todo el tiempo. Entonces tienes que Caramba. rodearte de gente más inteligente que tú todo el tiempo para poder aplicarla en tus estrategias de venta. Entonces esas serían las recomendaciones que doy. No, pues son recomendaciones que pues son de mucha sustancia y que realmente habla tan rápido porque trae muy bien definido su idea, que apenas lo voy procesando. Me van cayendo algunas ideas y unos 20 que realmente los comparto, y no solamente eso, sino también lo reconozco muchísimo. Carlos, realmente creo que es una plática altamente sustancial. Lo dijiste de manera muy concreta, de manera muy precisa, y yo creo que así se va a reflejar seguramente en muchos comentarios que me van a hacer después de este episodio. Te agradezco mucho, mi buen Carlos, esta oportunidad que me das de platicar contigo. Muchas gracias. Me da mucho gusto visitarte aquí en tu ciudad de Mérida, donde has agotado prácticamente mucha de tu parte profesional. Sí. Me da mucho gusto ser amigo tuyo. Y también abiertamente lo digo, pues que Mochis te espera cuando hay una ida pendiente. Hay una ida pendiente, sí, lo tengo anotado. Con mi buen amigo Hodge, que está aquí con nosotros también, que vamos a... A los dos nos vas a llevar el yate, cabrón. Sí, ya. Exacto, ya está merecido, Exactamente. realmente. Amigos, yo solamente quiero agradecerles mucho la oportunidad y el tiempo y el espacio que se dan para escucharnos. Realmente lo hacemos con toda la mejor dinámica, con la mejor de las vibras y con la mejor de las energías, para que este espacio sea un espacio de conocimiento, en donde procuraré siempre tener grandes invitados como mi buen Carlos. Yo les pido nada más que me ayuden a suscribirse en los diferentes canales de comunicación que tenemos. Realmente eso para nosotros y para mí en lo personal es muy importante, porque eso no es otra cosa más que una motivación para seguir tratando de hacer mejor las cosas, porque eso es sinónimo de que les está gustando el contenido que estamos haciendo, y por eso quien así lo desee, se los agradezco mucho. No me resta más que una vez más agradecerles y decirles que nos vemos en el próximo episodio de Florecer Inmobiliario. Y mi hermano, muchísimas gracias. Hasta pronto y hasta el siguiente episodio. Pero...